Hola, ¿cómo están? Un saludo muy especial. El Señor les bendice mucho y hoy queremos compartir desde Aló Jesucristo, desde el programa nacional Aló Jesucristo, este tema con ustedes. Sobre todo que este tema tiene que ver mucho no solamente con el plano personal, individual, sino que también es la invitación para entender de una manera muy especial lo que significa la solidaridad. Y lo digo lentamente, ¿por qué razón? Porque esto implica muchas variantes y muchas maneras de percibirlo y entenderlo. Tomo como apoyo la experiencia cristiana, la experiencia del padre García Herreros, la experiencia de este fundamento cristiano de la universidad, la experiencia de muchas personas, muchos hombres, muchas mujeres que han experimentado en esta vida espiritual una manera de darle sentido a su vida personal, pero también darle sentido a la solidaridad, al sentido de una participación dentro del trabajo. Entonces voy a compartir con ustedes en este momento estas diapositivas. Si nos damos cuenta, creo que ya aparece, bueno, entonces el tema se llama crear lazos de solidaridad. ¿Por qué crear lazos de solidaridad? Porque no es solamente una iniciativa de un grupo organizativo, sino que tiene que ver con mi disponibilidad, tiene que ver mucho con mi manera de participar, tiene que ver mucho con esa apertura que yo tenga a lo que significa el ejercicio de la solidaridad, entendiendo solidaridad como un compromiso que tenemos los seres humanos. ¿Para qué? Para compartir, para colaborar, para generar esa ayuda mutua, para que los objetivos se logren en ese aspecto. Entonces, vamos a tomar ese tema, crear lazos de solidaridad. Vamos a ver si me permite el sistema. Listo. Entonces, desde ese punto de vista, vamos a enfocar varios momentos. El primer momento es la llamada a la vida. Y en este pequeño dibujo que aparece encontramos un grupo de pelotas, ¿de acuerdo? Y dentro de esas pelotas aparece una que está sonriente frente a los demás. ¿Por qué quiero tomar este énfasis de llamada a la vida? Porque ya es desde mi propia realidad, desde mi propia iniciativa, desde esa llamada a la opción por darle sentido a la existencia, a mi existencia, es a partir de ahí que se empieza a darse el engranaje de grandes cambios y transformaciones sociales. No solamente el llamado desde la concepción, un llamado biológico que es involuntario, sino que aquí ya es como decirme, yo me siento, yo tomo conciencia y me doy cuenta de que estoy siendo llamado a la vida. Es esa llamada a la vida como ser humano, como persona y como individuo. En ese sentido, como decía al principio, desde la propuesta de la palabra de la Biblia, encontramos a Jesús y a los maestros de la ley y a Juan Bautista. Y encontramos que cada uno tiene una metodología para entender lo que es ese llamado a la vida, para que la persona despierte la conciencia a ese llamado a la vida. Vamos primero con los maestros de la ley y Juan. Para esas personas lo importante era el servicio de la ley, es decir, encontramos unos escritos, una tradición escrita y oral donde se van cumpliendo ciertas normas, y recordemos que la norma en ese sentido tiene un carácter preventivo, tiene un carácter que ayuda a una convivencia organizativa social. Y por ende los maestros de la ley y Juan están al servicio de la ley. Si se dan cuenta, si nos damos cuenta, el origen de la ley es positivo porque lleva a mejorar la organización social, lleva a reconocer los valores, lleva a entender a Dios dentro de esa estructura social. ¿Qué encontramos también bonito en esta parte? Que los maestros y Juan van al desierto, es decir, se ausentan, se van de esa situación de la ciudad. ¿Y esa ausencia para qué sirve? Para que ellos desde el desierto experimenten lo que significa la presencia de Dios, es decir, la presencia de ese Dios que acompañó en el desierto. ¿Por qué es interesante el desierto? Porque ellos se ausentan como para decir, yo me ausento, como que yo salgo de esa situación cotidiana para pensar, para discernir, etc. Encontramos en tercer lugar que la gente busca, los buscan a ellos, es decir, es la iniciativa del ser humano que se da cuenta que necesita ayuda, que necesita una acción eficaz para darle sentido, para poder entender un poquitico más lo que es su existencia. Y por eso lo buscan, por eso son maestros de la ley, por eso Juan el Bautista, porque son personas que tienen un discernimiento, tienen una espiritualidad, son hombres espirituales que contribuyen y colaboran para que muchos entiendan cuál es, como decimos en otras palabras, su vocación. Pero ojo, no estamos hablando de vocación religiosa, estamos hablando de la vocación profunda existencial humana, una vocación espiritual que lleva al desarrollo humano. Y por último, la conversión.
¿Y por qué la conversión? Porque el fruto de esto es que la persona cambia de actitud. Y por eso la ley dice, ojo con esto, no matarás. La ley dice, tienes que caminar tantos días. La ley dice que el sábado es día de oración, por lo tanto no se puede trabajar. Es decir, son leyes que llevan ¿a qué? A la conversión. Es tomar conciencia de esto. Esto en primera instancia respecto a lo que son los maestros y Juan. Vamos a Jesús, que es otra metodología bien interesante. Jesús va al servicio del Padre. ¿Qué significa? Que Jesús va a la raíz de la ley. Jesús se presenta como el Hijo del Padre, como el Hijo de Dios. Y cuando siempre habla, cuando aparece Jesús, siempre aparece mostrando la misericordia del Padre. Y eso es bien importante en este momento desde un enfoque espiritual. Jesús muestra que Él está ahí porque Él ama a su Padre y porque su vocación, su objetivo de vida es cumplir la voluntad del Padre y esa voluntad del Padre que lleva al bienestar del ser humano. Jesús está en la ciudad. Jesús no sale a la ciudad, mientras que los maestros y Juan salen como para discernir, para proyectar, para entender. Jesús sigue en la ciudad. Y en esa ciudad vive en la cotidianidad. Y esa es la diferencia con los demás personajes maestros, personajes que hacen discernimiento. Jesús sigue en la ciudad. Jesús camina en la ciudad y Jesús, desde el Padre, entiende la importancia de, tercero, buscar a las personas. No es solamente que lo busquen, sino que Él busca a las personas y por eso Jesús con sus discípulos, con las santas mujeres, pues va caminando de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, predicando, hablando y sobre todo, como hizo el cuarto, los dos proféticos, manifestando el reino de Dios. ¿Qué significa? Sus palabras, los milagros, las parábolas, todo lo que hace Jesús en su vida pública es para mostrar desde esa realidad maravillosa, entre comillas, porque es natural dentro de una vida espiritual, todo eso. ¿A qué? A mostrar la voluntad del Padre. Entonces, démonos cuenta que la propuesta de la palabra de la Biblia tiene dos maneras, pero ¿a qué? ¿Cuál es el objeto o el objetivo? A que se descubra que son llamados a la vida. Entonces, para poder entender la solidaridad, es importante que desde mi parte personal, subjetiva, desde mi percepción, también entre en sintonía con esta realidad. Encontramos aquí a Mafalda, encontramos estas palabras que van apareciendo y sobre todo, que es lo que me interesa que tengamos en cuenta desde la propuesta de Jesús, que la actividad cotidiana y la realidad pues van girando en sí mismos. Encontramos a Mafalda como un personaje crítico que sigue impactando en la actualidad, como una voz profética de una persona de Quino en este momento que fue capaz de percibir la realidad y cómo esa actividad cotidiana y esa realidad pues nos circunda. Por más de que nos ausentemos del lugar, siempre la actividad cotidiana, la realidad, siempre impactará en nuestras vidas. Entonces, desde el punto de vista espiritual, desde el cristianismo, ¿qué encontramos? ¿Qué implica estar dentro de estos hechos, dentro de esta realidad de la ciudad, como encontramos anteriormente? Implica dejar, implica compañía e implica compartir. Cuando decimos dejar es dejar todo aquello pues que me está haciendo daño, implica tener una compañía, es decir, estar caminando con aquellas personas que me hacen crecer y significa compartir mi existencia. Pero ¿para qué esto? Dejo para seguir. ¿De acuerdo? Yo dejo sabiendo que puede ser muy positivo, pero lo hago ¿para qué? Para seguir. Dejo, por ejemplo, un estudio que yo tenía pensado, que me gustan las matemáticas o el arte, pero ¿por qué dejo eso? Para estudiar, por ejemplo, computación, para mejorar mi calidad de vida. Me gusta el arte, pero yo sigo por otro camino y no implica pelea o no implica discordia con ese dejar. Puede ser, reitero, que el dejar sea importante, pero también el dejar implica un seguir porque hay una nueva propuesta. ¿Para qué? Estamos en compañía, ¿de acuerdo? ¿Qué implica compañía? Y significa ¿para qué? Para estar espiritualidad, es decir, para sentirme como persona espiritualmente hablando, con un espíritu humano, con ese espíritu humano que logra transformar mi vida y al mismo tiempo generar la espiritualidad de una manera colectiva. No solamente mi percepción, sino que la puedo compartir. Y ese compartir, hablando un poco del compartir ahorita, ¿qué implica? ¿Para qué? Para ser colectivo, compartir con los demás. Y aquí vamos entendiendo cómo desde la experiencia espiritual, en este caso cristiana, se empieza a entender que si yo tengo un encuentro con Dios, si Jesús camina conmigo, es para compartir con los demás. No es solamente mi salvación personal, sino que debe impactar también la realidad social, transformar la realidad social.
Bien, vamos a ver si esto cambia. Si me lo permite cambiar, listo. Entonces, la siguiente diapositiva encontramos la respuesta. Cuando decimos la respuesta, ¿qué significa? Ya viene la respuesta ante esta propuesta espiritual. ¿Qué implica? Lo que está al lado de lo que está en rojito, las flechitas en rojo, implica de mi parte, de como persona, como sujeto, como individuo, ¿qué implica? Abandonar, como decíamos antes, es dejar todo aquello que puede ser positivo o puede ser negativo. Positivo, por ejemplo, una opción de vida; negativo, por ejemplo, una circunstancia que me está haciendo daño. Es abandonar todo esto. ¿Pero para qué? Para saltar a la fe. ¿Y esa fe qué significa? Es venir. ¿Venir a qué? A entender las ciencias y la espiritualidad como herramientas de ayuda para entender la llamada a la vida, para entender que soy llamado a una vida. También encontramos en el otro lado lo que significa levantarse. Y en la acción de la palabra de Dios, muchas personas se levantan. Muchos, digamos, Jesús va caminando, y en ese caminar encuentra enfermos, están acostados. El acostarse significa estar enfermo, estar en una situación de dependencia, y los increpa levantarse. Cuando están en las tumbas recordemos que allá hay un poseído, y en ese poseído pues está dentro de las tumbas, entre los muertos, e invita a levantarse a esa persona poseída, y dentro de todo esto a seguir esa propuesta. Se experimenta esa propuesta y se invita a seguirlo de una manera permanente y duradera. ¿Por qué aparece la respuesta? Porque lo que está en el centro, toda la palabra de Dios, la Biblia, en ese sentido, más en el Nuevo Testamento, encontramos que los discípulos, las santas mujeres, los siguieron. Después de que se levantaron, después de que abandonaron, después de que hicieron un acto de fe, se fueron con él, se levantaron, lo siguen y vinieron a él. Ahí encontramos que la espiritualidad no es que sea mi percepción sola, no es que solamente sea mi manera de entender a Dios, sino que implica que yo me hago amigo íntimo de esa experiencia llamada Jesús, en este caso. Por eso encontramos la cruz del Padre García Herreros, el símbolo del minuto de Dios, que expresa eso. Y si nos damos cuenta, la cruz con la luz que va saliendo, nos levantamos con la dificultad que implica, que puede implicar, porque es abandonar, dejar, pero también desde la fe, creyendo, porque viene la propuesta de la fe, creyendo en esa luz. Bien, siguiendo, vamos a ver. Bien, viene otra parte que es la crisis. La crisis aquí es importante entenderla como parte fundamental de la solidaridad, de ese punto del tema que es crecer en la solidaridad, crear lazos de solidaridad. ¿Y por qué? Porque la crisis implica no solamente a nivel colectivo, sino a nivel religioso. Hay crisis religiosa, espiritual, y también crisis planetaria en este momento. Es importante entender que la crisis forma parte del ser humano, y aquí desde el punto de vista religioso, espiritual, encontramos como parte entender la crisis. Lo primero que tenemos que decir es que el ser espiritual es cuestionado, sea del punto de vista cristiano católico, sea del punto de vista cristiano de los hermanos protestantes, evangélicos, sea fuera del grupo cristiano, con otras maneras, otras formas de percibir la espiritualidad, encontramos el cuestionamiento. ¿Y por qué el cuestionamiento? Porque se da que la espiritualidad invita a un crecimiento, nos invita a ser mejores personas. Sin embargo, no cambiamos, la palabra no cambia, escuchamos que hay muchos esfuerzos de muchas personas por cambiar, pero no cambian. Yo no puedo cambiar, sigo con la misma pelota enredada en mi vida, y por más de que en el caso católico me confiese, tengo acompañamiento espiritual, o yo voy al psicólogo, o voy al pedagogo, o de pronto tengo un gurú, o de pronto, qué sé yo, de acuerdo a la experiencia propia espiritual, sigo igual, como que no cambia, como que esa experiencia espiritual no arrolla al mundo, como que no contagia al mundo. Son pocos los que creen y transforman, y no hay correspondencia. Y aquí este último que estoy diciendo, que aparece aquí, la gran crisis que es que una cosa es lo que yo hablo y otra cosa es lo que yo hablo y otra cosa es mi actuación. La discordancia entre esas dos realidades, lo que yo digo y lo que yo hago. En todos los ámbitos se da, no solamente a nivel cristiano como crisis, sino se da en todos los ámbitos. Aquella persona que es
trasciende como ser humano, espiritualmente hablando, sin ser cristiano, sin ser religioso, pero se da cuenta que la sociedad en esta pandemia no existió la solidaridad, hubo campañas, se dieron campañas de solidaridad, que la gente se cuidara, pero no se dio esa situación. Entonces, eso genera también cuestionamiento, ser espiritual cuestionado. Desde el punto de vista de la palabra, entonces, la respuesta de Jesús se da, y lo hemos conocido, hemos escuchado a partir de las parábolas, como una metodología, una metodología. ¿Y esa metodología a qué lleva? A entender la fuerza de la palabra. Aquí la fuerza de la palabra, encontramos entonces, Dios habla, recordemos el Génesis, se hizo la creación, la fuerza de la palabra crea. ¿Y por qué quiero quedarme en la fuerza de la palabra? Porque nosotros, desde el punto de vista espiritual, si creemos en la palabra de Jesús desde las parábolas, nos damos cuenta que todavía nosotros, a pesar de que escuchamos de la palabra de Jesús, sabemos que la palabra de Jesús transforma, nosotros no nos dejamos permeabilizar. ¿Y por qué? Por ignorancia sobre Jesús. ¿Qué es ignorancia? Aquí la ignorancia tiene que ver más con lo que significa, como aparece ahí, entender, comprender y conocer y hacer. Porque nosotros entendemos, sabemos de Jesús, sabemos de la espiritualidad. Mucha gente está descubriendo lo que es el espíritu humano, está redescubriendo como alternativas espirituales para crecer, para seguir adelante. Desde el punto de vista cristiano, todo lo que ofrece el cristianismo. Sin embargo, es el hacer de Jesús lo que no entendemos. ¿Y por qué no lo entendemos? Porque ese hacer de Jesús no es solamente esperar, perdón que lo diga de esa manera, mágicamente, que Él me transforme, sino que implica el hacer. Implica, como decíamos anteriormente, estoy llamado a la vida. Y si estoy llamado a la vida, yo debo levantarme, debo colocarme mis lentes, mis gafas y decir, bueno, está pasando esto en mi vida, tengo falta de fe, tengo agotamiento en los sentidos, tengo el corazón duro, tengo una memoria selectiva para lo que yo hago, yo hago todo bueno, pero los demás hacen todo mal, es decir, esa memoria selectiva, tengo un corazón duro, es decir, esas actitudes, yo soy el que debo tomar la decisión. Entonces, si nos damos cuenta, la crisis que se presenta, esa crisis que se presenta no es porque no creamos o no creamos, sino es porque aquí, muy interiormente, es importante levantarnos, como decía anteriormente, y creer en la palabra y generarla en cada uno de nosotros. La siguiente diapositiva es un momento también importante. Pasa en todas las religiones, pasa en el cristianismo, pasa en nuestra actualidad. En la palabra de Dios encontramos testimonios de lo mismo, pero tiene un final feliz. ¿Por qué un final feliz? Porque es la negación. Nosotros en la experiencia espiritual, desde la experiencia espiritual, llega en esa experiencia espiritual, hay digamos, lo digo de esa manera, hay una bitácora espiritual que me invita a mí, que tiene como fases como de momentos espirituales. Y una fase espiritual donde todos participamos en la negación. ¿Y en la negación a qué? Estamos delante de Dios, estamos delante de la experiencia espiritual y estamos hacia otros. Tenemos quién es el que está con nosotros en ese sentido, quién nos acompaña y la actitud. Y en medio de todo eso, nosotros negamos. ¿Por qué? Como decíamos en el segundo punto, negamos porque no conocemos, tenemos miedo y aparecen las actitudes anteriores. Por eso, entonces, desde aquí, desde la diapositiva, tenemos muchas preguntas, tenemos muchos interrogantes. ¿Por qué hay negación? Porque todavía no estamos convencidos. Y no es un convencimiento sin crítica, es un convencimiento desde la crítica, desde la razón, desde la razonabilidad, pero también desde una experiencia espiritual. Es importante lograr empatar todo esto. Entonces, desde este punto de vista, ya hemos ubicado que estamos llamados a la vida, lo explicamos un poquitico. Lo segundo, que hay una crisis y en esa crisis pues se dan estos tres momentos desde la palabra de Dios, pero que es importante que a pesar de eso continúa el proceso de vida. Reitero, yo soy el que me levanto, yo soy en estas fases el que tomo la decisión de continuar, seguir y proyectar. Viene de amigos a ser solidarios. Una cosa es que seamos amigos, una cosa es que yo tenga unas personas cercanas, pero otra cosa es que dentro del trabajo, dentro de la sociedad, seamos solidarios. Seamos solidarios. Y encontramos nosotros muchos grupos que se apoyan, muchos grupos que se respaldan. No, es que a mí me gustan mucho los animales, entonces yo defiendo los animales y me hago amigo por redes sociales de un grupo de
personas que defienden los animales. No, es que a mí me gusta mucho el estilo de vida saludable, entonces yo me hago amigo de ese tipo de personas que quieren tener vida saludable. No, es que yo soy amigo de personas que trabajan por internet, etcétera. Entonces se hacen amigos, esos son amigos. Pero una cosa es ser amigos y otra cosa es ser solidarios. El grupo que defiende animales también tiene que defender a los que están allí con las redes sociales, pero ese grupo de redes sociales también tiene que ser solidario con los animales, pero ese grupo de los animales también tiene que ser solidario con los niños que están sufriendo de hambre, pero ese grupo de niños, de personas que ayudan a los niños que sufren de hambre, debe también ser solidario con las personas que están trabajando por internet. Si nos damos cuenta, no se puede cerrar los grupos de amigos, se tienen que abrir, hay que ser solidarios y aquí viene la propuesta. Aquí coloco experiencia en rojo y va a aparecer. Para poder hablar de solidaridad, crear lazos de solidaridad, encontramos fases importantes. La experiencia de Pascua, Pentecostés, recordemos que la comunidad cristiana está siendo perseguida, se experimenta Jesús, se experimenta la realidad de Jesús, la realidad de Dios en ese sentido. Encontramos que en medio de la persecución, estos hombres y estas mujeres de la palabra de Dios, como que se levantan, repetimos el término, me levanto, tomo la decisión y se abren a la experiencia. Más que convivir con Jesús, es abrirse a la persona de Jesús y por eso lo reconocen como camino, verdad y vida. Se experimenta la Pascua, se experimenta el Espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que el corazón se llena como de gozo, se llena de entusiasmo, el sentido de vida cobra una acción importante, ya es el corazón del creyente, pero no un creyente religioso solamente, sino un creyente espiritual, un ser espiritual que tiene fuerza, dinamismo, que tiene alegría, tiene gozo en medio de la dificultad, que encontramos actitudes de oraciones, de alabanza permanente, de respuestas frente a esa experiencia espiritual, de esa divinidad. Y esto se da en todas las manifestaciones espirituales. ¿Qué encontramos aquí entonces? Encontramos la libertad. Es decir, no hay opresión, no dominación, no manipulación. Cuando aquí aparece no amar, no es el amar selectivo, sino encontramos la solidaridad que va más allá de los muros, de los grupos focales, si lo podemos decir de esa manera. Encontramos la comprensión fraterna, la comunión, los signos de poder. Y aquí los signos de poder es, al igual que Jesús caminaba, al igual que Jesús tenía palabra de vida y la palabra pues genera cambios, pues también la palabra de nosotros, de los primeros discípulos, tenía un poder especial. ¿Por qué? Porque hablaban desde la convicción, desde su conversión, hablaban desde su experiencia de vida, desde su realidad tanto negativa como positiva, como seres humanos completos. Carismas y servicios, lo que implica los talentos humanos, las competencias humanas. Todo esto desde la experiencia. Entonces, si queremos hablar de solidaridad, si queremos hablar de crear lazos de solidaridad, es importante reconocer esta experiencia colectiva, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, comunitaria, y no solamente un grupo de amigos. Recordemos más adelante que el primer grupo que, digamos, el grupo sintió la presencia, estuvo ahí experimentando el Espíritu Santo y este grupo empieza a comunicarse a los demás las maravillas de Dios en sus diversos lenguajes. Es decir, salieron fuera ellos mismos, salieron fuera de los criterios judíos en su momento, del pueblo judío en su momento y se abrieron a todo el mundo, a diversas maneras de pensar, de sentir y de ser. Y viene toda la experiencia de la historia cristiana. Bien, encontramos la siguiente, que tiene que ver con la experiencia de dejarme sorprender ante los hechos. ¿Qué significa dejarme sorprender? Aquí, disculpen, me faltó una R, hasta ahorita me di cuenta, pero bueno, dejarme sorprender por los hechos. ¿Qué significa eso? Significa entonces que cuando yo estoy imbuido de una manera consciente y de esa manera estoy experimentando esa presencia espiritual, ¿a qué me lleva? A darme cuenta de que hay fenómenos que se van dando y hay cambios que se van dando en mi vida. Me siento partícipe, filiación, escucho a Jesús, creo en Jesús, en este caso cristiano. Hay palabras de poder, hay acciones maravillosas, hay acción de transformación, estamos convocados a la santidad del mundo. Me dejo sorprender. ¿Por qué me dejo sorprender? Porque en la vida espiritual se dan acontecimientos para muchos extraordinarios, pero que para la persona espiritual son naturales y son para darme cuenta de que Dios sigue caminando en mi vida. Y no es el espectáculo, como muchas veces pensamos. Y en la solidaridad no es el espectáculo, sino es más bien las acciones silenciosas. Y encontramos muchas personas que hacen un ejercicio solidario,
con los niños, con los ancianos, ejercicio solidario en la pandemia, por ejemplo, con los cuidadores, con los médicos, las enfermeras que pues con todo lo que implica nos quitamos el sombrero frente a este heroísmo que hemos enmarcado mucho. Es decir, encontramos que la misma acción humana se convierte en sorpresa. Encontramos grandes sacrificios, grandes heroísmos, y es la experiencia de dejarme sorprender por esto. Y si queremos ser solidarios, debemos dejarnos sorprender por estas pequeñas acciones. Pequeñas, pero son acciones que van transformando. La siguiente experiencia es de la palabra anunciada. Es la palabra de Jesús que cambia, que transforma, que me busca. Y es la palabra de Jesús en este caso que me invita a sentirme libre, me invita a sentirme como persona plena, como persona que me he edificado para edificar a otros. Entonces la solidaridad implica aquí que la experiencia, esa palabra, la comparto. Por eso hablo libre, francamente, la persona valiente, hay que ser valientes para esto. El ejercicio de la consolación es escuchar, atender a las demás personas, la escucha activa, la atención activa, es la exhortación, la animación, la persuasión, el consejo, la petición. Es decir, es generar instancias y metodologías para que dentro de la solidaridad las personas vayan cambiando. Listo. Experiencia del servicio. Si nos damos cuenta, las experiencias anteriores de Pascua, Pentecostés, etcétera, nos llevan a la experiencia de servicio. ¿Qué significa el servicio? Es el anuncio, es el impacto, es adaptarme a cada situación con personas concretas, es generar inquietud, pregunta, es conversión, bautismo, comunidad, en el caso cristiano. Conversión, bautismo, ¿qué significa? Que yo tomo la decisión y por eso hay un símbolo, signo, que es el bautismo que me invita a mí a ese cambio, a esa conversión. Encontramos la comunidad, encontramos también el documento Aparecida, un documento de la iglesia que habla sobre la experiencia del servicio, como ese encuentro, como esa conversión, como ese discipulado, como esa comunión, como esa misión, como esa comunidad. ¿Qué significa entonces lazos de solidaridad? Significa que yo comparto mi experiencia, la estoy compartiendo. Decíamos al principio, la solidaridad de comunidad, solidaridad no es solamente lo que yo siento y gusto. Por ejemplo, los que son afines a los animales, les gusta a los animales, los protege y los cuidan. Y está muy bien por la situación del planeta. Pero también es importante que ellos se abran a la experiencia de las personas, por ejemplo, que están trabajando, por ejemplo, en situaciones de que van a lugares lejanos o también en nuestro país ayudar de una manera benéfica. Lo que pasó en Haití, lo que está pasando en México, aquellos grupos voluntarios que van como a colaborar en una intervención en crisis. Es importante respaldar, es importante colaborar, es importante generar solidaridad desde la experiencia que ya tengo. Yo la comparto, no la impongo. Y al compartirla, pues estamos creciendo en todos los valores espirituales desde la solidaridad. Y por eso el encuentro, la conversión. Por eso la realidad de la valentía. ¿Y por qué es valentía? Porque no es fácil. No es fácil. Ahorita que estamos aquí compartiendo con ustedes, de pronto algunos allá están diciendo, bueno, pero él es padre, él está en una línea, el servicio de Jesucristo, pero sí, porque no es fácil, porque implica dejar a un lado mi seguridad, que deja mi manera de pensar y percibir para entender la posición de la otra persona, la empatía, que en ese tiempo de pandemia pues ha sido muy complicado, pero que no deja de anonadarnos de ver muchas maneras nuevas, novedosas que han salido para impactar positivamente a la sociedad. Características de la solidaridad. Hay unas características. La persona solidaria es aquella persona que persevera en la palabra, es decir, que escucha, atiende, es una persona que vive en comunión, en solidaridad, está siempre en colectividad, no como una parte, no como una parte, como una ficha, sino como una parte importante del engranaje. Hay muchos carismas, muchos servicios, desde la palabra que hemos tenido, de esa palabra que nos ha impactado y que a partir de eso interpretamos la historia. Por eso la solidaridad es importante, porque le da una reingeniería a la historia, se reinterpreta la historia desde el hablar, los testimonios, el convencimiento, la comunicación y el saber mostrar el camino.
¿Cuántas veces nosotros no hemos sido como testigos de aquellos grupos solidarios que marcan y que van impactando e impactan a tal punto que son capaces de, ¿qué? De generar nuevas propuestas? Y es bien importante. Uniminuto, por ejemplo, nosotros que estamos en Uniminuto, tenemos esa gran vocación desde la investigación, los docentes, investigadores, también con toda la organización interna, con toda la colegialidad que hay en ese sentido, permiten darle una reingenierar historia. ¿Por qué razón? Porque desde su ciencia, pero cuando la ciencia está amparada también con su vida, mucho mejor porque es su propia experiencia de vida, su propia opción de vida que lleva a reinterpretar la historia de una manera positiva, proactiva. Para finalizar ya, encontramos nosotros que se dan entonces estos tipos de manifestaciones que tienen que ver con la solidaridad. Encontramos la Eucaristía, que en el caso católico es muy, decimos y creemos que Jesús se hace realidad en la Eucaristía, y es la celebración. Independientemente del pensamiento cristiano católico, encontramos muchos grupos que celebran, ¿qué significa? Se reúnen. Por eso la solidaridad no es solamente un pequeño grupo, sino que la solidaridad implica pequeños grupos que se unifican por un ideal, y el ideal especial, por ayudar, por colaborar. Celebramos. ¿Y cómo se celebra? De una manera positiva y proactiva. Se celebra en la Eucaristía partiendo el pan, el vino, la simbología que tiene para nosotros católicos, la presencia real de Jesús, pero también encontramos celebraciones donde se comparte un signo, una bandera, donde hay un juramento, donde hay una presencia y una manifestación. La celebración genera alegría, entusiasmo y bienestar. Lo segundo, perseverar en la oración, es decir, compartir el objetivo de la vida. Se comparte el objetivo de la vida, perseveramos en la oración. La oración como el encuentro con el Señor. ¿Por qué? El Señor es el que le da sentido a la vida, a todo lo que estoy haciendo. Y desde ese punto de vista, el objetivo de vida se comparte. Se edifica sobre el Espíritu de Jesús los carismas, los talentos. En ese sentido vienen todos los talentos, las competencias. Se sufren conflictos y persecución. Siempre habrán conflictos y persecución. La autenticidad de una espiritualidad implica también conflicto y persecución. ¿Por qué? Porque implica los ajustes. No hablamos de un ajuste como plastilina, ¿no? Que yo tengo entonces que dejar de ser para que la otra persona sea. No, tampoco es como esa amalgama de plastilina, porque a la larga, si usted lo combina mucho, pues los colores desaparecen y se convierte en un color gris. Tampoco sirve así. Cuando hablamos de ser auténtico es desde la propuesta del ser humano en bienestar. Desde ahí viene entonces lo que es la solidaridad. La solidaridad implica la celebración, compartir los objetivos, los talentos, las competencias, y el ser auténtico en medio de los conflictos que se pueden dar. Y ahí encontramos, dentro del paréntesis, características. ¿Todo esto para qué? Todos estos puntos que están ahí en gris y en amarillito. ¿Para qué? Pues para lograr ese bien común. Ahí encontramos solidaridad, para encontrar que hay que edificar ese bien común, edificar esa situación que estamos viviendo, y edificar que la dignidad del ser humano por encima de todas las cosas, del ser humano integral, con toda la realidad, incluyendo la espiritualidad o el espíritu humano sano. Todos somos miembros. Lo más importante es que al ser todos miembros, pues todos son miembros no como un número, sino miembros participativos, donde todos aprenden y animan, que ahí aparece, donde todos construyen, exhortan, donde son parte de ese cuerpo, donde hay una madurez en Cristo, en nuestro caso cristiano, una madurez en Cristo, hay una fase de madurez en Cristo, donde crecemos en Cristo y afianzamos a los hermanos. Entonces aquí encontramos esta situación, encontramos esta realidad, ¿de acuerdo? Bien. Hasta aquí, entonces vamos finalizando. Muchas gracias. Y en ese sentido quiero recapitular nuevamente todo lo que significa el tema pues que hemos compartido. El tema o el título que se propone tiene que ver entonces con crear lazos de solidaridad, que eso fue lo primero que compartí con cada uno de ustedes, que me han permitido pues este espacio para compartirlo. Y en ese sentido vamos encontrando el tema. Crear lazos, el objetivo es entender la importancia de crear lazos de solidaridad. Y desde el Jesucristo, el programa Aló Jesucristo, nosotros somos testigos de que crear lazos de solidaridad implica que seamos un tejido vivo, orgánico, como la parábola del cuerpo humano. Puede ser que yo sea mano, puede ser que yo sea ojo, puede ser que yo sea pierna, pero somos tres partes de un mismo cuerpo, y entre los tres, con todo el cuerpo, generamos solidaridad, con diferentes funciones, con diferentes maneras de proceder, con diferentes percepciones, pero
la sangre, todo lo que es interior, es lo que me permite a mí vivir, todo lo que la biología me permite vivir, nos integra. En ese sentido, crear lazos de solidaridad. No es solamente quedarme como mano o como pie o como corazón o como riñón, sino darme cuenta también de que hay otros órganos que participan de un bienestar, del bienestar de todo el cuerpo humano. Es como decir de otra manera que cada parte del cuerpo tome conciencia y en esa conciencia generemos lazos de solidaridad. Entonces, desde ese punto de vista, se habló de la importancia, primero, estamos llamados a la vida, de acuerdo, recapitulando, la importancia de que yo sea consciente de esta propuesta, yo me levante, tome la actitud y diga, quiero ser diferente o quiero dar respuesta al significado de la vida. Y en ese significado de la vida, pues entender entonces la importancia de que mi decisión es importante. Yo tomo la decisión de salir, yo tomo la decisión de seguir adelante, yo tomo la decisión de terminar la carrera, yo tomo la decisión de contra viento y marea terminar el objetivo que quiero lograr, yo tomo la decisión más bien de cambiar de rumbo porque me di cuenta que lo que estaba haciendo no era muy importante, pues para crecer más bien sí fue importante en su momento, sino que di la vuelta. Es decir, todo eso forma parte de que yo soy responsable, yo tomo la decisión. Está la oferta, pero yo soy el que decido y yo soy el que me levanto y yo soy el que soy llamado a la vida. Segundo punto, la crisis. Dentro de llamada a la vida, dentro de esa propuesta de la vida, pues encontramos la crisis como parte fundamental de la cotidianidad humana, parte fundamental de la situación humana, parte fundamental que me lleva pues a qué, a reafirmar el llamado a la vida. Y desde el punto de vista cristiano, pues encontramos que somos cuestionados como seres espirituales, no solamente a nivel cristiano, sino todo lo que tiene que ver con el espíritu humano. Encontramos entonces la respuesta de Jesús desde la palabra y la importancia de conocer a Jesús más que el concepto de hacer. ¿Y qué significa hacer? Significa estar en sintonía con esa propuesta. Y en tercer lugar, que negamos por circunstancias, negamos porque no conocemos, negamos porque tenemos miedo, negamos porque el hecho de salir hacia afuera pues implica mostrarme, negar significa entonces que yo estoy muy cansado con esa propuesta, no veo resultados, etcétera, y me canso y prefiero como salir corriendo. Hay negación, existe la negación y la crisis forma parte de esto. Después de esto, después de lo primero que tiene que ver llamados a la vida, después de que hay una crisis, aquí lo manifestamos, encontramos de ser amigos, grupos colectivos, pequeños grupos, a ser solidarios pues con toda la realidad de la comunidad. Y ese solidario se implica la experiencia de Pascua desde el punto de vista cristiano, se experimenta el espíritu, es decir, el ser humano experimenta a Dios, experimenta la trascendencia y se genera todo un cambio, todo un dinamismo interno que afecta directamente no solamente mi percepción de vida, sino que afecta incluso mi realidad biológica y muchas sanaciones, muchas curaciones, muchos milagros, entre comillas, se da cuando la persona se abre la experiencia. ¿A cuál experiencia? La experiencia transformadora. Como aparece ahí experiencia después de eso, dejarme sorprender. Aquí, como decía antes, falta una R, pero bueno, dejarme sorprender, me dejé sorprender porque falta la R. ¿Por qué? Porque la realidad de los hechos me muestra ya como que la manera en que yo veo la realidad es totalmente diferente. No lo veo medio vacío, sino medio lleno. La experiencia de la palabra anunciada, yo fui impactado por esa experiencia, yo impacto desde mi palabra. La experiencia del servicio, de un servicio que tiene que ver, más adelante lo decíamos, con la autenticidad, tiene que ver con esta cantidad de elementos que aparecen ahí, el servicio como un llamado propio de la solidaridad y las características de la solidaridad que tiene que ver con la palabra para interpretar la historia desde la escucha, desde la solidaridad, desde la celebración que hacemos, nosotros celebramos desde el objetivo compartido, desde los talentos y desde el ser auténtico. Entonces, desde este punto de vista, pues gracias un poco por todo este acompañamiento, por todo este proceso, por estar aquí con nosotros. Sé que hay mucha temática, este tema pues se desglosa en varias partes, pero ese es como un pequeño, digamos, brochazo grande al compartir a lo que significa para nosotros crear lazos. Yo trabajo en Uniminuto hace un tiempo, desde 2012 que llegué aquí a Colombia, y me he dado cuenta que es importante generar lazos de solidaridad. La pandemia nos ayudó mucho. Yo di gracias a Dios porque cuando empezó la pandemia no estaba en Bogotá trabajando, estaba en la BRO y se generaron lazos de solidaridad frente a muchas circunstancias que se fueron dando y ya en este momento tenemos la experiencia propia de Aló Jesucristo como programa nacional donde queremos y estamos impactando a nivel de solidaridad con tantas personas que lo necesitan.
tenemos un grupo de voluntarios profesionales que nos están acompañando, nuestro brazo importante, las prácticas profesionales, tenemos todo un equipo de trabajo que también nos colabora y que colaboramos, y a pesar de que tenemos diversas funciones dentro del sistema Uniminuto, generamos un espacio llamado Aló Jesucristo. ¿Para qué? Para colaborar a tantas personas que lo necesitan. Entonces, de parte de Aló Jesucristo, muchas gracias por participar, por estar aquí con nosotros. Si necesitan alguna ayuda especial, intentan conversar con nosotros, estamos ahí para servirles. Nos encuentran con @Aló Jesucristo, y en ese sentido, pues ya la página web está funcionando y ahí nos pueden encontrar para que nosotros podamos colaborarles. Entonces, muchas gracias, muy amables, que el Señor les bendiga, y cualquier cosa estamos atentos. Muchas bendiciones para todos.